El tema de este video es la división celular. Primero vamos a empezar con algunas generalidades para ir de lo más general a lo particular en este tema. La división celular puede ser tanto en eucariotas como en procariotas. Nosotros desde la materia lo vamos a abordar exclusivamente en eucariotas. Como habrán visto en el video pasado, es parte del ciclo celular. Y hay dos tipos de divisiones celulares que vamos a ver: la mitosis y la meiosis. En ambas vamos a tener la cariocinesis, que es la división del material genético del ADN, y por otro lado la citocinesis, que es la división del citoplasma. Esto se va a dar, por supuesto, en ambas divisiones celulares. Repasemos un poco sobre el ciclo celular. El ciclo celular fase, que es lo que llamamos interfase, y una fase que es la división celular. La interfase está compuesta por la fase G1, la fase S, donde se replica el ADN, y la fase G2. Es importante recordar que durante toda la interfase los cromosomas están descompactados y solo hacia el final de G2 comienza la compactación del ADN necesario para la división celular. Con respecto a los cromosomas, tenemos que recordar que los cromosomas se pueden presentar como cromosomas simples, los cuales poseen una cromátide, o como cromosomas dobles, los cuales poseen dos cromátides. En ambos casos hablamos de cromosomas. Podemos observar en los cromosomas el centrómero o constricción primaria, que es la zona por la cual se unen ambas cromátides, los telómeros, que es el final de los cromosomas, una zona sin información, y en algunos cromosomas una constricción secundaria que forma los satélites. De todo esto, lo que más nos importa en este tema es recordar que las cromátides hermanas son iguales, exactamente iguales. Tienen el mismo largo, la misma forma, la misma secuencia de nucleótidos y por lo tanto exactamente la misma información. En muchas especies, en la mayoría, los cromosomas están de a pares formando lo que se llaman cromosomas homólogos. En aquellas especies que los homólogos son pares, son las especies que son diploides, la mayoría de los animales y plantas que conocemos. En el caso del ser humano, nosotros poseemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué es fundamental recordar de los cromosomas homólogos? Que poseen el mismo tamaño, como podemos observar en la imagen, la misma forma, dada por la posición del centrómero, los mismos genes, exactamente los mismos genes en un homólogo y en el otro, y hasta la misma posición de cada uno de esos genes, o sea, el mismo locus en cada uno de esos genes. Sin embargo, los cromosomas homólogos son distintos, y eso es fundamental. ¿Qué es lo que tienen de distinto entonces? Que los genes pueden poseer variantes. Podemos tener un gen en un cromosoma que tenga exactamente la misma información en el otro, como se representa acá por las bandas de un mismo color, o genes que tengan variantes en un cromosoma y en el otro. Por ejemplo, acá podría decir grupo sanguíneo A y acá decir grupo sanguíneo B. Mismo gen, pero con variantes, lo que se conoce como alelos.
Y eso es lo que hace distinto a los homólogos, los alelos. Poseen distintos alelos y por ende distinta información genética. Comencemos con la división celular. Primero con la mitosis, viendo sus generalidades. ¿En qué células ocurre la mitosis? En todas las células menos las que están en G0. Para recordar qué células están en G0 y qué significa eso, convendría que vieran de nuevo el video sobre ciclo celular. Rápidamente podemos decir que las células que están en G0 son las gametas y los glóbulos rojos. Una vez que uno alcanza la madurez, las neuronas y las células de músculo estriado, y si no reciben el estímulo adecuado, los hepatocitos y los linfocitos. ¿Qué quiere decir? Que sacando estas células, todas las demás células pueden realizar mitosis. ¿Cuáles son las funciones de la mitosis? Entre las funciones de la mitosis podemos destacar el crecimiento, que permite el aumento del tamaño por el aumento del número de células en los organismos pluricelulares, la regeneración de tejidos, sea por tejidos que se gastan, como la piel y algunos epitelios internos, o tejidos que hay que reparar, como cuando hay que cicatrizar una herida, la reproducción asexual, bastante común en algunas plantas, y la defensa, ya que los linfocitos que no hacen mitosis, con el estímulo adecuado al detectar un patógeno, pasan a hacer una gran cantidad de mitosis y es lo que se conoce como un aumento en los glóbulos blancos, que nos permite la defensa. ¿Cuál es el resultado de la mitosis? Tenemos de una célula dos células hijas genéticamente iguales entre sí y genéticamente iguales a la progenitora. O sea, aumentamos el número de células sin que haya variaciones. ¿Cómo podemos lograr esto? Si partimos de una célula, que por ejemplo en los seres humanos es 2n igual 46, lo cual significa que es diploide, sus cromosomas están de a pares y posee un total de 46 cromosomas, tenemos que llegar, después de la división celular, a una célula que siga siendo diploide, o sea 2n igual a 46, también con 46 cromosomas. Hay solo una manera de partir de 46 cromosomas, repartirlos y llegar a 46 cromosomas. Por supuesto, disminuyendo la cantidad de ADN. O sea, partimos de una célula que tiene 4C de ADN y llegamos a dos células 12 de ADN. La única manera de lograr esto es con lo que se conoce como división ecuacional. Como bien dijimos hace unos minutos, los cromosomas dobles poseen cromátides hermanas que son exactamente iguales. Si los dividimos longitudinalmente pasando por el centrómero y repartimos las cromátides hermanas en las células hijas van a tener toda la información genética y van a mantener la ploidía y el número de cromosomas. Si contamos que en la primera célula los cromosomas son dobles, vamos a tener un total de 92 cromátides. Mientras que en las células hijas, al ser los cromosomas simples, vamos a tener 46 cromátides. Cada una de estas cromátides es un cromosoma, mientras que en la célula original, cada dos cromátides eran un cromosoma ya que se presentaban unidas por el centrómero. Acá podemos observar una filmación de una mitosis. Podemos ver en la profase cómo los cromosomas se condensan, se van
acercando al plano ecuatorial, a la mitad de la célula, conceptos que vamos a ir desarrollando ahora, y posteriormente se separan las cromátides hermanas, dividiéndose hacia las dos células hijas. Una vez que llegan a los extremos, la célula se divide por citocinesis, obteniéndose al final de esto dos células exactamente iguales a nivel genético. Llegado a este punto, podemos hacer una pequeña ejercitación a nivel conceptual. Olvidémonos de los números que estábamos dando para el ser humano y pensemos en un individuo cualquiera que sea 2n igual a 20, diploide y con 20 cromosomas en total. Pensá para la profase, o sea, la célula que está comenzando la división mitótica, ¿qué ploidía tiene? Si es n, 2n, 4n, ¿cuál es su número de cromosomas total? ¿Cuál es el tipo de cromosomas? Si estos cromosomas son simples o dobles. Y por ende, ¿cuál es la cantidad total de cromátides y qué cantidad tiene de ADN en unidades C? Lo mismo lo podemos pensar para cada célula hija al finalizar la mitosis. Este tipo de ejercicios los podemos resolver aún sin conocer el detalle de cada fase. Ahora, si empezamos a profundizar la división celular, tenemos que ir detallando lo que ocurre en cada fase. Y lo primero es dividir a la mitosis en 4 fases. Esto es una división arbitraria que se da para poder estudiarla. La mitosis es un continuo, ¿sí?, que solo lo dividimos para poder establecer procesos más puntuales. Las fases van a ser profase, metafase, anafase y telofase. Y se esquematizan como se ve en esta imagen. Esto es un dibujo, una representación que vamos a utilizar para estudiar cada fase, y estos son imágenes un poquito más reales de lo que se puede ver al microscopio. Los cromosomas se hayan tenido en azul y los microtúbulos en rojo. Este dibujo ejemplifica esta imagen, este dibujo ejemplifica esta imagen, este dibujo esta, y este último dibujo esta última imagen. Comencemos con la profase. ¿Qué ocurre en la profase? La profase comienza debido a la acción del FPM, el complejo que inicia la división celular, el factor promotor de la mitosis. Podemos rever el video de ciclo celular para recordar cómo estaban formados estos complejos. El FPM se dedica a fosforilar y va a fosforilar la lámina nuclear, que mantiene la integridad de la envoltura nuclear, y al ser fosforilada se despolimeriza, con lo cual se disgrega la envoltura nuclear. Quiere decir que el núcleo paulatinamente va perdiendo su envoltura. Por otro lado, ese mismo FPM fosforila la histona llamada H1, la cual, al ser fosforilada, desencadena la compactación del ADN, tema que vimos cuando vimos núcleo. Entonces, va desapareciendo el núcleo, se va compactando el ADN, y entonces se deja de observar el nucleolo, que es simplemente una zona con más cantidad de ácido nucleico. ¿Qué otras cosas ocurren? Se van desorganizando los retículos, el rugoso y el liso, y Golgi. O sea, vamos perdiendo todas las organelas del SBC, las organelas grandes que en la célula impedirían el traslado de los cromosomas. En los cromosomas
a medida que se van compactando, comienza la formación de lo que se denomina cinetocoro, una estructura proteica que rodea al cromosoma a la altura del centrómero. Esta estructura proteica va a permitir la unión de las fibras del uso mitótico, microtúbulos que están polimerizando desde un centriolo al otro centriolo, mientras que los microtúbulos generales de la célula se despolimerizaron y por eso la célula va perdiendo su forma y se desorganizan las organelas del SBC, se forman estos nuevos microtúbulos que van de centriolo a centriolo que conforman el uso mitótico. A medida que estos microtúbulos polimerizan, los centriolos se van desplazando a los extremos de la célula, lo que vamos a llamar polos. La formación del cinetocoro y la formación del uso mitótico permiten que los cromosomas entonces puedan unirse a los microtúbulos y se desplacen hacia el plano ecuatorial. Si pensamos a la célula con una analogía con el planeta Tierra, los extremos serían los polos y el plano central el plano ecuatorial. Terminado esto, pasamos a metafase. ¿Cuándo es metafase? Cuando los cromosomas están en el plano ecuatorial. En este dibujo podemos observar los cromosomas en el plano ecuatorial, los centriolos en los extremos de la célula, los polos, y los microtúbulos que pueden ir desde los centriolos al cinetocoro de los cromosomas, microtúbulos que vamos a llamar microtúbulos cinetocóricos, en verde en la imagen, microtúbulos que van desde un centriolo al otro centriolo, o sea, de un centrosoma al otro centrosoma, uniéndose entre sí cerca del ecuador de la célula, que entonces vamos a llamar microtúbulos polares, porque van de polo a polo, y finalmente un grupo de microtúbulos que desde el centrosoma se unen a la membrana plasmática y que vamos a llamar microtúbulos astrales, porque a esta estructura se lo llama áster. En este estado, los cromosomas ya están en el plano ecuatorial y llegaron a su máxima compactación que había comenzado en la profase. De ahora en más, no se compactan más. ¿Qué ocurre después? La anafase. Los cromosomas se dividen longitudinalmente
como ya habíamos dicho, y las cromátides hermanas, que ahora vamos a llamar cromosomas simples, migran hacia los polos. Acá podemos ver un dibujo que muestra las cromátides hermanas migrando hacia los polos, o una imagen, ¿sí? Podemos observar, ¿sí?, más fidedignamente esto que estoy contando. Acá tenemos un video, ¿sí?, que muestra justamente esta migración, como para poder imaginarnos un poquito cómo es esto en una forma más rápida. Cuando los cromosomas, ¿cómo es la telofase? Muy resumido, como la profase, pero con los eventos invertidos en el tiempo. Esto quiere decir que retículos y Golgi comienzan a reorganizarse nuevamente, que el uso mitótico se despolimeriza, el ADN se descompacta, con lo cual se va a volver a observar el nucleolo, y la envoltura nuclear paulatinamente se reorganiza. Lo más común es que en esta fase se produzca la citocinesis, o sea, la división del citoplasma. En los animales, esta división se da gracias a lo que se llama anillo contráctil, un anillo de actina y miosina cortical que se va constriñendo, achicando, como si fuera un cinturón que uno va ajustando en un pantalón, y va estrangulando a la célula hasta que queda dividida en dos. Esta citocinesis es aproximada. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la cariocinesis, en la cual muy prolijamente repartimos los cromosomas, el material del citoplasma no queda homogéneamente distribuido entre las dos células hijas, sino aproximadamente distribuido. Pueden quedar más mitocondrias de un lado que del otro, puede quedar más REL o REC de un lado que del otro, pero alcanza con que queden algunas vesículas de las organelas del SBC para que se pueda reorganizar todo el sistema. Diferencias entre animales y vegetales. La primera, los vegetales no poseen centriolo, y el uso mitótico se forma a partir de una estructura llamada placa. En los vegetales, la citocinesis se da por un mecanismo llamado tabicamiento, donde se va formando el fragmoplasto, un conjunto de vesículas que en su interior tienen la pared celular y que forman la placa celular, la pared que separa las dos células hijas. En algunas células puede no darse la citocinesis y entonces quedar células con dos núcleos, que si vuelven a dividirse por mitosis pasan a tener 4 núcleos, y así finalmente llegamos a células polinucleadas, con numerosos núcleos. Esto es muy común, por ejemplo, en los hongos. Vayamos ahora a la meiosis. Empecemos por las generalidades. ¿Dónde ocurre la meiosis? Exclusivamente en las células germinales o de la línea germinal. Únicamente. ¿Qué funciones tiene la mitosis? Por un lado, la función más obvia, la formación de las gametas, para lo cual se disminuye la ploidía a la mitad. Si un individuo es 2N, sus gametas serán N. Si un individuo es 4N, tetraploide, sus gametas serán 2N, diploides. Siempre disminuimos la ploidía a la mitad. Y otra función, no siempre tenida en cuenta, de la meiosis es que aumenta la variabilidad genética. ¿Sí? Algo muy importante, porque cuanto más variabilidad genética posee una población, más probabilidad tiene de sobrevivir a los cambios ambientales, con lo cual
las poblaciones que más variabilidad genética tienen y las especies que más variabilidad genética tienen son las que sobreviven. Aquellas especies con muy poca variabilidad genética ya no existen, se extinguieron. Es una ventaja a nivel poblacional, a nivel especie. Tanto es así que la meiosis posee un proceso, que ya lo vamos a ver, el crossing over, exclusivo para aumentar la variabilidad genética. Como resultado de la meiosis, obtenemos células haploides, si el individuo es 2N, vamos a ejemplificar esto con el ser humano, genéticamente distintas entre sí y a la progenitora. Si el individuo es diploide, las células son haploides, las gametas tienen la mitad de la haploidía y son distintas entre sí y a la célula que las originó, con lo cual aumentamos la variabilidad genética. Esto que estamos hablando es para un ciclo de vida que se llama diplonte. El ciclo de vida más conocido, el de la mayoría de los animales, de los vegetales. ¿Sí? Hay otros ciclos de vida, como los ciclos haplontes, que no los vamos a ver ahora en la materia. ¿Cómo logramos todo esto que estamos diciendo? ¿Cómo logramos disminuir la haploidía a la mitad y aumentar la variabilidad genética? Comencemos con una célula cualquiera, ¿sí?, que pueda hacer meiosis. Una célula de la línea germinal. Esta célula va a dividirse formando dos células en lo que se llama meiosis 1, una primera división. Y cada una de estas dos células van a volver a dividirse en el proceso que llamamos meiosis 2, originando 4 células. Es decir, la meiosis consta de 2 divisiones celulares sucesivas. Una meiosis son 2 divisiones celulares, a diferencia de la mitosis, que era una. Si la célula de la cual partimos es 2n igual 46, estamos diciendo que la célula es diploide, o sea, los cromosomas están de a pares, posee cromosomas homólogos y su número total de cromosomas es 46. El ser humano, por ejemplo. Tenemos 46 cromosomas y esos cromosomas son dobles. Además de formar homólogos, como vemos acá, 2 cromosomas formando un par, cada uno de ellos tiene 2 cromátides, un cromosoma en verde con 2 cromátides, un cromosoma en rojo con 2 cromátides, cromosomas dobles, con lo cual el número total de cromátides que tenemos es 92, 46 cromosomas con 2 cromátides cada uno. Realizo la meiosis 1 a través de una división que se llama división reduccional, porque en esta división voy a reducir la haploidía. Esto lo logro separando los homólogos y repartiéndolos en las células hijas. Miren la imagen, un cromosoma verde a una célula, un cromosoma naranja a la otra. Con lo cual, estas células hijas ya no tienen los cromosomas diapares. Acá hay un par, acá hay un cromosoma y acá hay otro cromosoma. La haploidía la disminuimos a la mitad. Célula diploide, célula haploide. Y por supuesto, el número de cromosomas lo redujimos a la mitad. Si era 46, 23 y 23. Esos cromosomas siguen siendo dobles. Cada uno de ellos posee sus 2 cromátides, con lo cual tenemos 46 cromátides en total.
cada una de estas células vuelve a dividirse en dos, ¿sí?, en una división que se llama ecuacional, similar a la que acabamos de ver en la mitosis. Cada cromosoma se divide longitudinalmente y las dos cromátides que lo componen, que en este caso, ya vamos a ver más adelante por qué, las vamos a llamar cromátides recombinantes, cada una de ellas va a una célula hija. La haploidía se mantiene porque ya es haploide, ya no están diapares. El número de cromosomas también, pero cada cromosoma ahora es simple, con lo cual en total tenemos 23 cromátides en cada cromosoma. ¿Qué pasó con la cantidad de ADN? Si la célula original era 4C, obviamente cada célula hija es 2C. Y cada gameta, el resultado final de la meiosis, es C. Las gametas son las células que menos contenido de ADN poseen. Entendiendo esto conceptualmente, ya podemos practicar algún ejercicio. Volvemos a tomar el ejemplo que habíamos hecho para la mitosis. Un individuo diploide con 20 cromosomas. Podríamos usar cualquier número que se nos ocurra, pero 20 es un número redondo y es fácil para hacer cuentas. Con esto podríamos completar esta tabla. Para la célula que arranca la meiosis, para la célula que es resultado de la meiosis 1 y que por ende va a ser la meiosis 2, y para las células finales, las gametas. Para cada uno de estos tres tipos celulares, practica indicar cuál es su ploidía, 2N, N, cuál es el número de cromosomas, si 40, 20, 10, 5, cuál es el tipo de cromosomas, simples o dobles, cuál es la cantidad de cromátides y cuál es la cantidad de ADN. Y una vez que completaste esta tabla, compáralo con la misma ejercitación de la mitosis. Fíjate que podés hacer este tipo de ejercitación sin saber el detalle de lo que ocurre en cada fase, porque esto es una cuestión conceptual. Por supuesto, nos interesa saber el detalle de cada fase y entonces vamos a ir a las fases de la meiosis. Cada una de las dos divisiones meióticas tiene las mismas 4 fases que observamos en la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Pero como tenemos dos divisiones meióticas, vamos a indicar con 1 y 2 a cuál división meiótica nos estamos refiriendo. Entonces, al hablar de metafase 1, obviamente es la primera división meiótica, y al hablar, por ejemplo, de anafase 2, es la segunda. Y así no hay dudas de qué fase se está hablando. Arranquemos con la profase. Por supuesto, profase 1. ¿Qué eventos ocurren en la profase 1? Los mismos que en la profase mitótica, más un evento nuevo que es el crossing over. El comienzo de la profase 1 es similar al de la mitosis, debido a la acción del FPM, el cual fosforila la lámina nuclear, que produce la disgregación de la envoltura, la histona H1, que produce la compactación del ADN, desaparece el nucleolo, se desorganizan los retículos y Golgi, se forma el uso meiótico, una diferencia de nombre. Los microtúbulos ahora van a formar un uso que vamos a llamar meiótico en cambio de mitótico. Los centriolos se separan hacia los polos, producto de este uso meiótico, y se produce la migración de los cromosomas hacia el plano ecuatorial, con una diferencia.
no van a migrar los cromosomas homólogos, como pasó antes, sino algo que se llama tetradas, que lo vamos a ver ahora. Salvo esto, los eventos principales son similares a lo de las mitosis. Hasta acá, profase 1 se parece a profase mitótica, pero hay una diferencia fundamental. Se forma el complejo sinaptonémico, el cual permite el crossing over. Rápidamente vimos los eventos similares a los de la mitosis, porque ya habían sido explicados. Vamos a centrarnos en el crossing over. ¿Qué es el complejo sinaptonémico? El complejo sinaptonémico es un complejo proteico que mantiene cercanas, alineadas a las cromátides no hermanas de un par de cromosomas homólogos. Un cromosoma en azul, uno en rosa. Esto es un par de homólogos. Una cromátide del cromosoma azul, una cromátide del cromosoma rojo, que están perfectamente alineadas y muy cerca, gracias a este complejo proteico que se llama sinaptonémico. Por analogía, ¿sí?, con la sinapsis neuronal, las zonas donde las cromátides están muy cercanas se llaman sinapsis. Acá podemos ver, ¿sí?, el complejo sinaptonémico en una imagen de microscopía electrónica con las dos cromátides cercanas, y acá podemos ver la sinapsis, las zonas donde las cromátides están casi en contacto. Esto nos permite el evento llamado crossing over, que consiste en intercambiar fragmentos de ADN, no genes, fragmentos de ADN que tienen exactamente el mismo tamaño y la misma posición en el cromosoma. Este fragmento en azul correspondía a esta cromátide, este fragmento en rojo correspondía a esta cromátide. Al intercambiarlos, no gano ni pierdo genes. ¿Qué logro con esto? Que los alelos de esta cromátide en azul estén en esta cromátide y los alelos de esta cromátide en rojo estén en esta. Recuerden que los cromosomas homólogos no son iguales, poseen distintos alelos. Con lo cual, las cromátides hermanas acaban de dejar de ser iguales. Las cromátides hermanas son iguales hasta este evento. A partir de ahora, las vamos a llamar cromátides recombinantes. Siguen siendo cromátides hermanas porque siguen estando unidas por el centrómero, pero las vamos a llamar recombinantes para remarcar que no son iguales. Los alelos que hay en esta zona no son los mismos que hay en esta. Y lo mismo pasa en el otro homólogo. El cual dos cromosomas se aparean Acá e intercambian secciones de su cómo ADN. es ese proceso. Generalmente se produce cuando se aparean las regiones en las rupturas del cromosoma y luego se reconectan al otro cromosoma. Esto fue una representación muy sencilla como para imaginarnos cómo fue el crossing over. En las zonas donde ocurrió el entrecruzamiento y el intercambio de ADN, los cromosomas se mantienen unidos. Esas zonas se llaman quiasmas. Acá podemos ver uno, acá podemos ver otro, ¿sí? Cromosoma rojo, cromosoma azul, formando un par de homólogos con sus centrómeros, y los quiasmas, las zonas de unión, que acá se pueden observar en una imagen de microscopía electrónica. Así unidos,
forman lo que se llama tetradas, lo que habíamos mencionado antes. ¿Sí? Tetradas o cromosomas bivalentes. Dos cromosomas homólogos unidos. Y esto, las tetradas o bivalentes, es lo que migra hacia el plano ecuatorial. Los cromosomas unidos migran hacia el plano ecuatorial, en lo que va a ser la metafase 1. ¿Qué logramos con esto? Lo que decíamos antes. Noten acá, cromátides hermanas iguales, ¿sí? Acá tenemos el alelo A grande, cromátides hermanas iguales con el alelo A chica. Alelo B grande, alelo B chica, ¿sí? Esta zona donde no hubo crossing over, se mantienen los alelos. No hay cambios. Las dos rojas siguen con B grande, las dos chicas siguen con B chica. Mientras que en la zona donde hubo entrecruzamiento, ¿sí? Intercambié fragmentos de ADN y ahora acá tengo a chica y acá tengo a grande. Estas dos cromátides rojas que eran iguales, ahora son distintas. Estas dos cromátides azules que eran iguales, ahora son distintas. ¿Qué nos da esto? Variabilidad genética, posibilidad de supervivencia de la especie. ¿Qué nos da esto en la meiosis? La posibilidad de tener gametas todas distintas. En la meiosis 2, cuando reparto las cromátides, si las cromátides hermanas fueran iguales, estas dos gametas serían iguales. Y estas dos gametas iguales entre sí. Al ser distintas las cromátides hermanas, las cuatro gametas son distintas entre sí. Cuando las tetradas, no los cromosomas homólogos, cuando las tetradas están en el plano ecuatorial, tengo la metafase. Si esto fuera una célula humana, ¿sí? Y tuviéramos 46 cromosomas, tendríamos 23 tetradas en el plano ecuatorial. En la anafase se separan las tetradas y los cromosomas homólogos viajan hacia los polos. Esa separación es al azar. Cada tetrada se separa en forma independiente a cada otra tetrada. Lo que pasa con este par de homólogos es independiente a lo que pasa con este par de homólogos, lo que pasa con este par de homólogos y así. Es una nueva fuente de variabilidad genética. Si tenemos 23 pares de homólogos y por cada uno tenemos dos opciones, vamos a tener 2 a la 23 posibilidades, más de 8 millones de posibilidades distintas. Vamos a la última fase, la telofase. Obviamente, telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos. Si tenemos 46 cromosomas, 23 cromosomas dobles van a estar en cada polo. ¿Sí? ¿Cómo resumimos la profase? ¿Cómo resumimos la telofase? Como la profase invertida en el tiempo, pero sin el crossing over. Muy parecida a la profase mitótica. Los retículos y Golgi se reorganizan, el uso mitótico se despolimeriza, el ADN se descompacta, el nucleolo vuelve a observarse, la envoltura nuclear se reorganiza y en general se produce la citocinesis. Anillo contráctil en animales, esto que ya explicamos y observamos en la imagen, placa en vegetales.
Vamos a la meiosis 2. En cada una de estas dos células hijas resultantes ocurren los mismos procesos. ¿Cómo es la profase 2? Similar a la mitosis, pero con la mitad de los cromosomas. Si partíamos de una célula humana con 46 cromosomas, cada una de las células hijas va a tener 23. Entonces, profase 1, la mitad de los cromosomas sin el crossing over. Perdón, profase 2, la mitad de los cromosomas sin el crossing over, similar a la profase 1. Metafase 2, similar a la metafase 1, pero con la mitad de los cromosomas y sin tetradas. ¿Qué quiere decir esto? En el plano ecuatorial ya no veo tetradas, no hay homólogos, veo cromosomas sueltos. ¿Cuántos? 23 si la célula tenía 46. ¿Sí? 23 cromosomas dobles en el plano ecuatorial. Esos en la metafase 2. Muy similar a la metafase mitótica, pero con la mitad de los cromosomas. Anafase 2. Se separan al azar las cromátides recombinantes, que tenemos que recordar que son distintas, con lo cual nuevamente tenemos una fuente de variabilidad. Vamos a observar en la célula, si la célula es humana, 23 cromosomas simples o cromátides migrando a cada polo en cada una de estas células hijas. Entonces, 23 cromosomas simples hacia cada polo, que no son iguales gracias al crossing over. Como este evento es al azar, o sea, en cada cromosoma doble, la cromátide, las dos cromátides que lo componen pueden ir a cualquiera de los dos centriolos, observamos 2 a la 23 combinaciones, de nuevo 8 millones de gametas distintas, que se suman a las anteriores. A este punto ya vimos varias fuentes de variabilidad. A la separación al azar de las cromátides recombinantes, tenemos que sumarle el crossing over de la profase 1, la migración al azar de los cromosomas homólogos en la anafase 1, y por ende ya contamos 3 fuentes de variabilidad. Hay que aclarar que el crossing over, como todo proceso, puede fallar. Y si falla, nos da alteraciones cromosómicas estructurales, que pueden ser inversiones, si fragmentos de ADN se dan vuelta, supresiones, si se pierden, translocaciones, si cambian de lugar, y duplicaciones, si ese fragmento está 2 veces. Todo esto son nuevas fuentes de variabilidad. Es en el caso de fallas en el crossing over. En general, en la anafase 2, volvemos a tener la citocinesis, que nos da 2 células hijas a partir de cada una de ellas, en total 4 células al finalizar la meiosis. Si vamos puntualmente a la gametogénesis humana, o sea, a la formación de gametas en el ser humano, en el hombre es distinto que en la mujer. En el hombre tenemos células llamadas espermatogonios o espermatogonias, que son las que hacen mitosis y permite que los hombres tengan millones de gametas. En la pubertad, estas células se multiplican y algunas de ellas van pasando a meiosis.
Cuando una espermatogonia pasa a ser meiosis, se llama espermatocito 1. Espermatocito 1 es la célula que va a ser la meiosis 1, originando dos espermatocitos 2 o espermatocitos secundarios, que van a ser la meiosis 2, originando 4 espermátidas o espermátides. Ahí termina la meiosis. Estas espermátides se diferencian y forman los espermatozoides. No hay cambios en la ploidía, en la cantidad de ADN, en el número de cromosomas. Es una diferenciación de un tipo de célula a otro muy particular. Este proceso se da desde la pubertad hasta la muerte en los varones. En las mujeres, siempre hablando de hombres o mujeres biológicamente hablando, las células que hacen mitosis se llaman ovogonio u ovogonias. Y comienzan a hacer la mitosis no en la pubertad, sino antes de nacer, en etapa embrionaria, cuando la mujer está en el útero de su madre. En esa etapa, las ovogonias se diferencian, forman los folículos y comienzan a hacer la meiosis, a lo cual se llaman ovocitos 1 u ovocitos primarios. Esos ovocitos comienzan la meiosis y en profase 1, frenan y son las células que posee la mujer al nacer. Una mujer nace con ovocitos 1 y ya sin ovogonias. Y mantiene estos ovocitos 1 en estado latente hasta la pubertad. En la pubertad, debido a los cambios hormonales, en cada ciclo menstrual, aproximadamente un ovocito 1 continúa con la meiosis. Meiosis que comenzó antes de nacer. Hace la meiosis 1 y acá tenemos una diferencia sustancial. La citocinesis es absolutamente asimétrica. Un ovocito secundario se queda con todo el citoplasma y el otro ovocito secundario se queda sin nada de citoplasma, apenas un hilito de citoplasma que separa la envoltura nuclear de la membrana plasmática y se lo llama corpúsculo polar, el cual muere. El ovocito 2 hace meiosis 2, nuevamente, ¿sí?, una citocinesis asimétrica que nos da un óvulo con todo el citoplasma y un segundo corpúsculo polar que muere. Ahora, esta meiosis 2 no se termina en el ovario. Del ovario sale un ovocito secundario, que solo si es fecundado en las trompas de Falopio se transforma en óvulo. Quiere decir que la meiosis termina cuando el ovocito secundario es fecundado. Si no, se ovula en verdad un ovocito. Como se ve, es una diferencia importante. Este proceso continúa en las mujeres hasta que por un cambio hormonal se llega a la menopausia, a diferencia de los hombres que era por el resto de su vida. Bien, con esto terminamos división celular, ¿sí? Vimos un repaso, generalidades, mitosis, meiosis y gametogénesis humana.